Espero que la paz de Dios colme su corazón. Lo llene también de gozo a usted y a su familia. Para el tiempo del fin se ha profetizado una apostasía muy cerca de la venida de Cristo Jesús, con poder y gloria. Y en esa apostasía prepara el camino para la manifestación del hombre de pecado. Y lo que hace que se cumpla el evento de la aparición de Satanás en persona. Es una cadena, hermano querido. Eso es justo antes de la segunda venida de Cristo. Apostasía, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, y luego aparece Satanás en persona. Porque el hijo de perdición, el hombre de pecado, prepara el camino para esa aparición de Satanás, del anticristo final, en persona. Ahora les pregunto, ¿la manifestación del hombre de pecado tiene relación con la apostasía, con los apóstatas dentro del pueblo de Dios? ¿O solamente pensamos que eso tiene que ver con las otras iglesias? ¿Será que el hombre de pecado también se manifestará dentro del pueblo de Dios, que dice tener la verdad, que predica del sábado, de la ley de Dios, de la segunda venida de Cristo con poder? Bueno, de eso vamos a estar hablando en estos minutos y que sea para la honra y gloria de Dios. Aprecio la oración del hermano José, pero bueno, vamos a orar de nuevo para que Dios nos acompañe en estos minutos. Oremos. Amante eterno Padre, que moras en lo alto de los cielos, muchas gracias por esta oportunidad, gracias por la vida y por permitirnos reunirnos para alabar tu nombre. En este momento que vamos a abrir tu palabra, acompáñanos, guíanos con tu Espíritu Santo, danos inteligencia, sabiduría para comprender tu palabra y que podamos tomar decisiones para vida eterna y para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Saben, hermanos queridos, que nosotros como adventistas muchas veces hemos caído en un error. Yo no sé si es una autoconfianza por la verdad que tenemos el privilegio de conocer y de manejar. Y a veces pensamos, por ejemplo, que Babilonia, eso es allá, en Europa, en Roma, eso no tiene nada que ver conmigo. Cuando la Babilonia espiritual de Apocalipsis es más que una institución religiosa, es un espíritu. Y ese espíritu puede controlarme a mí, aunque yo haya nacido en la iglesia que predica la verdad presente, porque es un espíritu. Entonces muchas veces se piensa de que un babilónico puede ser allá aquel que adora o que cree en los muertos, que guarda el domingo, que bautiza niños, que cree en el purgatorio, y otras doctrinas más, ¿no? Entonces caemos en una autoconfianza de decir, no, son ellos, yo no. Y nosotros podemos participar de ese espíritu de Babilonia. También sucede con estas frases de hijo de perdición y hombre de pecado. El hombre de pecado, no, eso es el papado, eso es allá. Yo no, eso no tiene nada que ver conmigo. Porque yo guardo el sábado, yo conozco del sábado, conozco de la ley, conozco de la verdad presente, del santuario. Entonces, caemos en una autoconfianza, ¿no? Y eso nos ciega, hermano querido, como a los fariseos se recuerda en el tiempo de Cristo, que ellos decían, no, nosotros somos descendientes de Abraham, somos del pueblo de Dios, tenemos la escritura, los profetas. ¿Y cómo los llamó Cristo? Generación de víboras, simiente de la serpiente. ¡Terrible! Personas que decían ser descendientes de Abraham y tenían el templo y las ceremonias y los sacrificios del cordero día tras día. Predicaban de la palabra, que decían ser eruditos y doctores de la ley. Cristo los señaló, no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo.
triste. Entonces, nosotros tenemos que meditar si ese hombre de pecado, ese hijo de perdición que se manifestará en el tiempo del fin, es más que una institución. Tenemos que meditar si eso tiene relación conmigo, porque eso nos lleva a ¿qué? A que podamos ser más atentos en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Cristo, para no ser parte de ese de esa actitud. Mira lo que dice Pablo, y te digo desde ya, hermano, lo que dijo Pablo en segunda de Tesalonicenses acerca de la apostasía, de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición y del inicuo. Eso no es en la Edad Media, es una profecía. Pablo está relatando una profecía para el tiempo del fin, para nuestro tiempo. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, o sea, el Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Quiere decir que justo antes de la segunda venida de Cristo va a haber una apostasía terrible y se manifieste ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hace la apostasía? La apostasía abre el camino para que se manifieste que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Es una actitud de estas personas que se colocan por encima de lo que Dios ha establecido. Y muchas veces pensamos que eso, cuando dice que se levanta, que se hace llamar Dios, no, ese es el papado. No, hermano querido, estamos hablando tiempo del fin, es una actitud. Es una actitud que estará presente en personas dentro del pueblo de Dios que en su actitud mostrarán que están en contra de Dios. Tanto que se sientan en el templo de Dios como Dios. O sea, quitan la voz de Dios establecida en su palabra como autoridad suprema y se colocan ellos como autoridad. No, lo que yo mando, eso es lo que Dios ha dicho. Y se coloca por encima de Dios, entonces se hace pasar por Dios. Esto es lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses, ese el capítulo 2. Yo quiero explicarles lo que es una apostasía. La apostasía en griego y bíblicamente, ustedes lo pueden buscar allí en un diccionario, bíblicamente significa un rechazo, abandono y deserción de la verdad. Y el principal anticristo y agente del misterio de iniquidad no es el papado, es Satanás. Porque él se levantó en rebelión contra Cristo, rechazando la verdad. De verdad, de que Cristo es el Hijo Divino de Dios. Mira lo que dice esta cita, vamos a compartir aquí. Vamos a ver, compartir ventana. Esto aquí. ¿Se puede ver? Sí, se puede leer. Aquí. Dice, pero sabemos que Cristo fue el único hijo engendrado de Dios y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en guerra por el asunto hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Manuscrito 86, 29 de agosto de 1910. Mira lo que dice acerca de el ministerio de iniquidad. El misterio de iniquidad. Testimonio para los ministros, página 365, dice, alguien vino desde los atrios celestiales para representar a Dios en forma humana. El Hijo de Dios fue hecho hombre. O sea, el Hijo de Dios ya era Hijo de Dios y vivió entre nosotros. Satanás mismo no permaneció en la verdad. Él es el misterio de iniquidad. Por medio de su sutileza, da a sus errores detractores del alma la apariencia de verdad. Entonces Satanás, por rechazar la verdad, ¿cuál verdad? La verdad de Cristo como Hijo único engendrado de Dios, se convierte entonces en el misterio de iniquidad. Ahí nace el pecado. Satanás se convierte en anticristo porque se va primeramente en contra de Cristo. Por eso que dice anticristo, no dice antinomos o antiley, no anticristo. ¿Por qué? Porque el conflicto lo tiene directamente es con Cristo. Muchas veces pensamos que el primer problema de Satanás fue con la ley, no es con la ley. Y lo digo porque muchos en la iglesia predican eso. No, que Satanás se convirtió en enemigo de Dios porque se va en contra de la ley. No, primera, ¿por qué? ¿Por qué no mencionan por qué no dicen que anticristo? ¿Qué significa anticristo? Aquel que está en contra de Cristo. ¿Ves? Porque si fuera contra la ley, entonces Satanás sería antinomos, que es antiley.
No, pero se dice anticristo. Entonces, ese fue el principal problema. Y al no aceptar el mandato del Padre de que a Cristo se le honre como al Padre, entonces él se va, y no aceptar eso, entonces se va en contra de la ley, de los principios establecidos por Dios. Pero primeramente fue contra Cristo. ¿Ves? Entonces, debido a eso, él se convierte en misterio de iniquidad. Ahí, yo quiero mostrarles aquí, vamos a ver aquí este versículo para que lo veamos, nuevamente. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía. ¿Ves? Viene la apostasía, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí se menciona dos expresiones que son negativas, las cuales, bueno, hay una que se aplica al papado, como es hombre de pecado. ¿Y qué significa el hombre de pecado? La expresión hombre de pecado señala que el anticristo es el pecado hecho carne. Y el pecado es su esencia, es su vida, no tiene otra manera de proceder. Así como el diablo, cuando se dice del diablo que él peca desde el principio, primera de Juan 3:8. Entonces, cuando se dice que este personaje es hombre de pecado, es que el pecado es hecho carne en esa persona. O también en esa institución, como surgió en la Edad Media, cuando se utiliza esta expresión para el surgimiento del papado. Lo que dice Daniel, que echa por tierra la verdad. Y la Biblia dice que Cristo es la verdad. Y la palabra es la verdad, la ley es la verdad, el espíritu de verdad. Hay muchas cosas relacionadas con la verdad, por lo tanto, echa por tierra estas cosas. Y lo interesante es que dice que prosperó. Hasta echó por tierra el santuario, el lugar donde Cristo está intercediendo, el lugar donde está el trono de Dios. La otra expresión es hijo de perdición. ¿Ves? El hijo de perdición. Entonces, ¿qué significa el hijo de perdición? Esta hace referencia a su destino por su actitud y su gran traición a la verdad. El que va a la perdición, el que va camino a la destrucción. Entonces, hombre de pecado es el pecado hecho carne. Hijo de perdición está hablando de su destino. El que va directo a la perdición, a la destrucción eterna. Entonces, por cuestión de tiempo, ustedes saben, yo sé que ustedes saben que el hombre de pecado hace referencia al papado, el surgimiento del papado en la Edad Media, como dice Daniel 8, que echó por tierra la verdad. Y qué interesante que tiene la misma actitud de Lucifer en el cielo. En Isaías 14, 13, 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿Ves? Subiré al cielo, la misma actitud del cuerno pequeño en Daniel 8, que dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y en lo alto, junto a la estrella de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La misma actitud de ese hombre de pecado de la Edad Media, el cual se coloca en lugar de Dios. Ahora mira lo que sucede aquí. Mira lo que sucede, ¿qué fue lo que abrió el camino para el levantamiento de ese hombre de pecado? Y yo quiero que usted mantenga esto, hermano, para que veamos lo que sucederá para el tiempo del fin. Como dije al principio, Pablo está hablando para el tiempo del fin. Pero para que nosotros veamos cómo surgirá en el tiempo del fin, tenemos que ver cómo sucedió en el pasado. Mira esta cita, lo que preparó el camino para el surgimiento del hombre de pecado, que sabemos que es el papado en la Edad Media. Maranata, el Señor viene, página 170, dice: fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo ¿de qué? Del papado, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado ¿qué cosa? El hombre de pecado. Entonces, la apostasía
El abandono de la verdad, el rechazar la verdad, prepara el camino para que se manifieste el hombre de pecado. ¿Y qué es el hombre de pecado? Vemos allí que es una institución, pero esa institución es una institución vacía. Esa institución es una institución dirigida por seres humanos. Por lo tanto, cuando se dice hombre de pecado, está hablando de personas que tienen cierta actitud. ¿Cuál actitud? La actitud que tuvo Lucifer en el cielo. Porque hay personas en la tierra que se le nombra y se le señala como anticristo. Pero ellos no son el anticristo principal. ¿Por qué se le dice anticristo? Porque ellos manifiestan la misma actitud de Lucifer, que es el anticristo principal. Entonces, en esa apostasía, prepara el camino para que se manifieste el espíritu del anticristo y luego el anticristo en persona. Es una secuencia. ¿Ves? Vamos a ver aquí al caso, vamos a ver ahora como los apóstatas, perdón, con referencia a el hijo de perdición. ¿Ustedes saben a qué se hace referencia en la Biblia con el hijo de perdición? ¿Alguien puede decir que no sea Yesel ni el pastor Cecilio? Esa expresión, hijo de perdición, ¿a quién se hace referencia en la Biblia? ¿Alguien se recuerda? Puede participar sin ninguna, sin ninguna vergüenza. Ajá, alguien levantó la mano, dígalo allí, encienda el micrófono y diga, ¿a quién se hace referencia hijo de perdición en la Biblia? Me acuerda a Judas. Exactamente. 100 puntos para la hermana Ivette. Judas. Saludos. Ahora te pregunto. Saludos, hermano, un abrazo. Te pregunto, ¿Judas es una institución o un ser humano cualquiera? Un ser humano. Por lo tanto, el hijo de perdición puede ser cualquier ser humano que abandone la verdad, que rechace la verdad y que manifieste el espíritu. Manifieste el espíritu del anticristo. Y le voy a decir algo, hermano. Eso no solamente se aplica a Roma, al papado, al Vaticano, a las iglesias protestantes. No, hermano. Eso se manifiesta dentro del pueblo de Dios. Vamos a ver unos versículos. Vamos a ver unos versículos aquí dicho por el mismo Cristo, con Judas. En Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, hablando Cristo, dice, yo les guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. ¿Sino quién? El hijo de perdición. ¿A quién está haciendo referencia? A Judas. Para que la escritura se cumpliese. El hijo de perdición no está hablando de una institución religiosa de la Edad Media, está hablando de Judas, dicho por el maestro de los maestros, Cristo. Y también en Juan 13, versículos 2, 21 y 27 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿ves? Rechazo de Cristo, que es la verdad. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, o sea, se entristeció y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, me va a traicionar, así como Lucifer traicionó a Cristo en el cielo. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Cómo Judas se convierte en hijo de perdición y en anticristo? Satanás entra en él. Él permite, Judas permite que esas malas actitudes, esas malas actitudes que estaban naciendo en él permitió que se desarrollaran. Al no dar oído a las amonestaciones de Cristo, porque Cristo también quería la salvación de Judas, Cristo luchó hasta el final por Judas, le lavó hasta los pies para tocar su corazón. Y Judas, a ver esa acción de Cristo, que para él era humillante, no lo aceptó y abrió su corazón para que Satanás entonces lo dominara con más fuerza y terminó entregando a Cristo. ¿Y se convierte en qué? Hijo de perdición.
Entonces aquí vemos cómo esa expresión hace referencia a Judas. Mira lo que dice el comentario bíblico acerca del hijo de perdición. Porque Judas es uno que estuvo cerca de Cristo. Podemos decir que era un cristiano. Judas también llegó a hacer milagros, dice la Biblia. Judas llegó a hacer milagros. Ojalá yo tuviera ese privilegio de hacer milagros, como hicieron los discípulos. Lamentablemente, sus pasiones, sus ambiciones egoístas pudieron más que el deseo de ser transformado por el poder de Cristo, como lo fue Juan. Juan sí estaba abierto a las palabras de Cristo, recibía las amonestaciones, las enseñanzas. Era uno de los que estaba cerca de Jesús, se acostaba en su pecho para escuchar. Y tanto así que en el libro, hay un libro de Ellen White que habla acerca del carácter, que dice que la santificación de Juan, ese es un modelo de la verdadera santificación, porque hubo transformación verdadera. Cosa que no sucedió con Judas, ¿sí? Y se convierte en hijo de perdición. Entonces, Judas es una persona que estaba cerca de Cristo. Por lo tanto, también el hijo de perdición, en el tiempo del fin, puede llegar a ser una persona que haya sido cristiana, que haya predicado, que haya creído en la verdad presente, que haya dado muchos estudios bíblicos, fundado muchas iglesias, que haya predicado la verdad, pero que lamentablemente esa verdad no obró en su corazón. Él fue heraldo para otros, pero no permitió que esa verdad transformara su vida. Como dice Pablo, mira, yo golpeo mi cuerpo simbólicamente, no espiritualmente. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre a Cristo, para que yo, después de haber sido heraldo para otro, no sea eliminado. Eso sí es triste. De haber sido heraldo para otra persona, al final uno venga a ser eliminado, como Judas. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de esta expresión de Juan 17:12. Es decir, Judas Iscariote, hijo de perdición. Es decir, Judas Iscariote. Esta expresión describe a uno destinado a la perdición o a la destrucción. Esto se aplica al anticristo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. La palabra griega traducida como perdición se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento y muchas veces describe la destrucción final de ¿quiénes? De los impíos. No solamente, no dice de la institución de la gran ramera o del papado, no, dice de los impíos. Puede ser cualquier persona. Por su propia elección, Judas se convirtió en un hombre destinado a la destrucción, y eso puede ocurrir en cualquiera de nosotros. Ahora, miren aquí, vamos a ver una similitud de Judas con Lucifer. Judas y Lucifer, que es el anticristo. Por ejemplo, Judas tuvo un nacimiento carnal. Lucifer fue un ser creado. Judas no reconoce a Jesús como el Mesías. Lucifer no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Las pretensiones de Judas de querer elegir a Cristo como rey ocultaban sus más oscuras intenciones. Una adoración fingida ante Miguel, Jesús, quien no era otro que el Hijo de Dios, con la apariencia de un arcángel, ocultaban sus más oscuras intenciones. Esa fue la actitud de Lucifer en el cielo, una adoración fingida, ocultaba sus más oscuras intenciones. Así también pasó con Judas. Judas se acercó a Jesús, no para ser transformado, sino con intenciones oscuras, egoístas. Judas traiciona a Jesús, Lucifer traiciona al Hijo de Dios. La ambición a Judas, la ambición lo llevó a entregar a Jesús por dinero. La ambición en Lucifer, la ambición lo llevó a rebelarse en contra de Dios y de su Hijo.
Judas tuvo entre los más cercanos seguidores de Cristo. Es interesante, hermano querido, el deseo de toda la gente dice que Judas procuraba estar cerca de Jesús. No para ser transformado por su influencia, no para aprender de Cristo, sino para que los otros vieran como que él tenía un puesto importante. ¿Saben ustedes? Así como ocurre también en lo secular, en lo secular. Por ejemplo, hay personas que se acercan a los políticos, a personas que tienen puestos importantes, como para buscar un puesto allí también, o para que las demás personas vean de que hay una cierta relación y que yo también soy una persona importante. El deseo de toda la gente dice de eso, de Judas. Terrible. Y déjame decirle, hermano, que esto también sucede en la iglesia. Yo he visto eso en personas que dicen ser cristianas. También actúan así. Entonces, Judas estuvo entre los más cercanos seguidores de Cristo. Lucifer era uno de los 4 querubines que custodiaban el trono de Dios. Judas trató de persuadir la mente del resto de los discípulos. Judas trataba de influir entre los demás discípulos. Él trataba de ser como el que sabía más, el que dirigía, y era tanto así, hermano, que los discípulos creían de que Judas realmente era una persona que servía para dirigir, que era un tremendo líder. ¿Me explico? Por ejemplo, lo que decía Judas, muchas veces los discípulos aceptaban. Y es interesante que Judas fue uno de los que más le llevaba la contraria a Cristo, porque Judas pensaba que él tenía razón. Y Cristo tuvo que lidiar con paciencia la actitud de Judas hasta el final. Lucifer persuadió a la tercera parte de los ángeles del cielo. Judas participó en la obra de la predicación del evangelio y realizó milagros y prodigios. Lucifer fue un querubín, estuvo al servicio de Dios y en su obra final, como el anticristo, realizará grandes señales y prodigios mentirosos aquí en la tierra. Judas negó el poder de Cristo, Judas negó el poder de la encarnación de Cristo. Lucifer, el anticristo niega y negará que Cristo haya venido en carne. Aquí vemos las mismas actitudes entre Judas y Lucifer. Judas tenía una voz gruesa y de alta estatura. Lucifer, gran estatura y de aspecto principesco. Historia de la Redención en la página 47 lo dice. Judas fue reemplazado por Matías. Lucifer fue reemplazado por otro querubín. Judas sufrirá la muerte eterna. Lucifer morirá eternamente. Judas no murió por la humanidad. Lucifer, su muerte no es para la salvación de la humanidad, su muerte es una consecuencia de su pecado. Pero si existiera la posibilidad de un sacrificio de su parte para la redención del hombre, sería ineficiente y sin propósito. Ahora vamos a ver aquí, hermanos, algo sobre estos personajes. Judas era cristiano porque aparentaba seguir a Cristo. Mira lo que sucede con el papado. Ahora vamos a ver Judas con el papado. El papado dice ser cristiano y aparenta seguir a Cristo, pero echa por tierra la verdad, y la verdad es Cristo. Judas ejercía una influencia sobre los 11 discípulos y era respetado por ellos. El papado ejerce una influencia en la cristiandad y es respetado por muchas religiones e iglesias. Judas despreciaba a Cristo y estaba a su lado solo por intereses personales. El papado desprecia a Cristo y aparenta seguirlo solo por intereses. Y usted preguntará, hermano, ¿eso es verdad? ¿El papado desprecia a Cristo? Sí. Usted busque cómo el Papa Francisco, cómo hablaba de María. La ponía como lo máximo, la madre redentora, la que cuida del ser humano, del desamparado. ¿Y qué decía de Cristo?
Ah, la cruz de Cristo, el fracaso de Dios. Ay, Dios, ¿cómo se cumple la palabra de Dios? El papado desprecia a Cristo y exalta a María, la cual no es María, sino que es la diosa Istar, Semiramis, la diosa de Babilonia. Judas traicionó a Cristo. El papado traicionó y traiciona a Cristo y a la verdad. En el tiempo del fin, esto sucederá en muchos dentro de la cristiandad, incluyendo al pueblo de Dios, formando la imagen de la bestia. La imagen de la bestia no está formada por cristianos o personas que dicen ser cristianas de las iglesias hijas de la ramera. No, también dentro del pueblo de Dios surgirán personas que formarán parte de la imagen de la bestia. ¿Y eso es resultado de qué? ¿A qué ayuda a que se manifieste la imagen de la bestia? Bueno, la apostasía. Te pregunto, ¿la apostasía solamente se presenta en las otras iglesias hijas de la ramera o también dentro del pueblo de Dios? Dentro del pueblo de Dios hay una apostasía. Yo le digo que lea lo que dice Pablo, que dice que en los postreros tiempos, dice, muchos apostatarán de la fe, ¿ves? Y eso es dentro del pueblo de Dios. Y seguirán doctrinas de demonios. También dice que vendrán tiempos peligrosos y habrá amadores de sí mismos, ingratos, blasfemos, adúlteros, crueles, aborrecedores de lo bueno, con apariencia de piedad, pero que esa fue la palabra, con apariencia de piedad, pero que su conducta y sus acciones no van de acuerdo a esa piedad. Entonces, Pablo está hablando dentro del pueblo de Dios. Pablo no está hablando fuera, está hablando, esa actitud se manifestará dentro del pueblo de Dios. Y también menciona allí que apostatarán de la fe. Entonces, esas personas son los que llegan a ser parte de la imagen de la bestia. Ahora, miren, hermano querido, yo le voy a mostrar algo aquí. Yo le voy a mostrar algo de que para que ustedes vean cómo el poder de las tinieblas va a imitar al reino de Dios en el tiempo del fin. ¿Qué tiene que suceder en el pueblo de Dios para que Cristo venga? Tiene que haber muchos van a pensar que es la ley dominical. No, hermano. Muchos tal vez piensan, están esperando la ley dominical. No, hermano. Para que venga la ley dominical tiene que haber un arreglamiento y una reforma para que se suelten los vientos. Entonces dice, para que Cristo venga con poder y gloria, tiene que haber un reavivamiento y una reforma. Luego viene para que venga un sellamiento, que es la lluvia tardía. El pueblo, ese remanente, esté conforme a la imagen de Cristo, y luego viene Cristo a buscarlo con poder y gloria. ¿Saben ustedes que el reino de las tinieblas va a imitar esa acción del reino de Dios? Vamos a verlo. Dice, vamos a ver aquí. El reino de Dios, reavivamiento y reforma. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede mientras hay un reavivamiento y una reforma? Se prepara el camino para el sellamiento y la lluvia tardía, y ese remanente es hecho a la imagen de Cristo. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Apocalipsis también 18 dice que descendió un ángel y que, con gran poder, y que su gloria iluminaba al mundo. ¿Qué es eso? El remanente final, con la lluvia tardía. Luego aparece Cristo con poder y gloria. Ahora mira lo que hace el reino de las tinieblas. Mientras se realiza en un grupo, se realiza reavivamiento y reforma, que es lo que está sucediendo también con otros, fomentando la apostasía. Cuando venga el sellamiento y la lluvia tardía, ¿qué sucederá después de la apostasía? La imagen de la bestia, hombre de pecado.
Después del sellamiento y la lluvia tardía, el pueblo de Dios esté preparado, viene Cristo a buscarlo con poder y gloria. Pero ¿qué se manifestará o qué aparecerá después de la imagen de la bestia del hombre de pecado? El anticristo en persona. Y ese anticristo se manifestará así como Satanás, diciendo que Satanás, mira, yo soy Satanás. No, ¿como quién? Como Cristo en persona. ¿Te estás dando cuenta cómo el poder de las tinieblas va a imitar la acción del reino de Dios? Entonces nosotros decidimos en cuál bando vamos a estar. Si nosotros vamos a estar en el revivimiento y la reforma o vamos a estar en la apostasía. Si nosotros vamos a recibir el sello, el sellamiento y la lluvia tardía, o vamos a ser parte de la imagen de la bestia. O voy a ser el que reciba a Cristo con poder y gloria diciéndome, aquí está, este es mi Dios, mi Salvador, en él esperado, él me salvará. O voy a caer a los pies del anticristo creyendo que es Cristo, por haber rechazado la verdad. Entonces, Judas fue dominado por Satanás. Judas fue dominado por Satanás. El hombre de pecado y el hijo de perdición no solo es el papado, sino también todos aquellos que conociendo la verdad participen de la apostasía, rechazando la verdad acerca del Hijo divino de Dios y tengan el mismo espíritu de la bestia. ¿Cuál es el espíritu de la bestia? Odio, ira, intolerancia, persecución al prójimo. No, lo que pasa es que yo no puedo ser parte de la apostasía porque yo conozco las doctrinas verdaderas. No, hermano, es más que doctrina. Es más que doctrina. Yo puedo tener las doctrinas claras, pero participar del espíritu del anticristo, que es el espíritu de la bestia. Odio, intolerancia, ira, persecución a mi prójimo. Esa es la actitud de la ramera, esa es la actitud del dragón, esa es la actitud de la bestia, esa es la actitud de las hijas de la ramera. Odio, intolerancia, persecución al prójimo. Pero los 144,000, que son los que siguen al Cordero, ellos no persiguen a nadie. Ellos no sienten odio por nadie. Ellos no son intolerantes en contra de nadie. Ellos reflejan a Cristo. Por eso dicen siguen al Cordero. Y tienen la misma actitud de Cristo. De los 144,000 se dice, en su boca no fue hallada mentira, y acerca de Cristo también se dice, Pedro dice que Cristo no dijo mentira ni engaño en su boca. ¿Me explico? Entonces allí en Apocalipsis usted ve esos dos bandos, ¿ve? Se ve un revivamiento, una reforma, el sellamiento, la lluvia tardía, la imagen de Cristo, la venida de Cristo con poder y gloria, pero también está viendo la apostasía, está viendo la imagen de la bestia, que es el hombre de pecado, el anticristo, y luego la aparición del anticristo en persona. El engaño final que Dios permitirá para que aquellas personas no tengan excusa de su perdición. Dios permite que Satanás haga ese engaño final para que estas personas no tengan excusas. Ahora, ese engaño, hermano, será tan terrible, y yo le invito a que usted medite acerca de esto. Ese engaño será tan terrible que el mismo Cristo dice que si fuera posible, engañaría a los escogidos. Si fuera posible. Pero ¿por qué no los engañará? Bueno, porque ya están escogidos, ya están sellados. Hay mucha posibilidad de que esa aparición de Satanás ya sea después del fin de la gracia. ¿Me explico? Pero si no fuera por eso, muchos del pueblo de Dios que conocen la verdad serán engañados, hermano querido. Y llegarán a pensar que es Cristo. Porque el rechazo de la verdad y el fomentar ese espíritu anticristo ciega a las personas, como lo hizo con los fariseos, como lo hizo con Judas. Y Judas se convirtió en hombre de pecado. Una persona que tuvo el privilegio de vivir con Cristo 3 años y medio, se convirtió en hombre de pecado, en hijo de perdición. Entonces, nadie está exento de esto. Nadie está exento de eso. A la final traicionó a Cristo, traicionó la verdad y terminó suicidándose. Nadie está exento de eso. ¿Qué es lo que a mí me
ayuda a no ser parte de la apostasía, a no ser parte de la imagen de la bestia y terminar adorando a Satanás pensando que es Cristo. Mi entrega diaria a Cristo y ser transformado por su poder, por su influencia, por su testimonio. No es de que no, porque yo conozco la verdad, ya yo estoy seguro. La pregunta es, ¿esa verdad ha obrado en tu corazón? ¿Esa verdad ha quebrantado ese corazón? ¿Esa verdad te lleva a darte cuenta de tus defectos, de tus pasiones? ¿Esa verdad te revela cada día tu necesidad de Cristo? ¿Esa verdad incrementa tu deseo de pasar tiempo a los pies de Cristo aprendiendo de Él, no para refutar doctrinas a otras personas, sino para que yo sea transformado a la imagen de Cristo y que me dé la actitud adecuada para llevar la verdad a otras personas? Esa verdad está quebrantando mis conceptos, mi ego cada día, para que yo revele el Espíritu de Cristo a otras personas y así entonces ser parte del reavivamiento y la reforma para que Cristo venga. Esa verdad me está llevando a mí cada día a amar a mi prójimo para que esa persona sea tocada por el Espíritu Santo y también tenga la esperanza de la vida eterna. O yo estoy más preocupado en doctrinas. Ojo, no estoy diciendo que doctrinas sean malas. Las doctrinas son importantes. Pero muchos se perderán conociendo doctrina. Lo dice Santiago. Santiago dice, mira, ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, bien haces. También los demonios creen eso, y saben eso, y tiemblan. Se van a perder. Entonces, esa verdad me lleva a mí a quebrantar el ego, el orgullo. Bueno, que así sea. Que así sea. Y espero que tú seas parte del reavivamiento y reforma, del sellamiento con la lluvia tardía, y que seas de los que esperan con los brazos abiertos a Cristo Jesús diciendo, mira, este es mi Salvador, este es mi Dios, en Él he esperado y Él me salvará. Termino con esta cita. ¿Se recuerdan cuando leímos que la apostasía en la Edad Media preparó el camino para el hombre de pecado? ¿Se recuerdan? Mira lo que dice la sierva del Señor en Maranata, que es lo que prepara el camino para la imagen de la bestia. Pero en segunda de Tesalonicenses te dice que la apostasía prepara el camino para el hombre de pecado, hijo de perdición. Mira lo que dice, antes de leer la cita, vamos a leer estos versículos para que ustedes vean. Muchos del pueblo de Dios serán parte de la imagen de la bestia. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores días vendrán, en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Entonces Pablo aquí está hablando dentro del pueblo de Dios. Estos son los que llegan a ser parte de la imagen de la bestia. En el conflicto de los siglos dice, muchos de los que conocieron el mensaje del tercer ángel, dice, abandonarán la verdad y llegarán a formar parte de las filas de los opositores de la verdad.
Y estas personas se irán en contra de los hermanos, de aquellos hermanos que en un tiempo estuvieron juntos en un culto adorando a Dios. ¿Ves? Conocen la verdad presente, conocen el mensaje de los tres ángeles, pero lamentablemente esa verdad no obró en su corazón. Y a la final llegarán a ser parte de la imagen de la bestia. Son parte de esto, es lo que dice aquí Pablo. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mira lo que dice, vamos a ver esta cita. Vamos a ver esta cita, mira lo que dice. Maranata, el Señor viene, 170. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado. Entonces, te está mostrando lo que ocurrió en el pasado. Mira lo que sucederá en el futuro. Dice, esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Mira lo que sigue diciendo en las letras azules. De modo que la apostasía en la iglesia, prepara el camino ¿para qué? Para la imagen de la bestia. Por lo tanto, en segunda de Tesalonicenses, cuando dice que la apostasía se manifieste, que vendrá la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, está haciendo referencia a la imagen de la bestia. Personas cristianas en un tiempo predicaron la verdad, participan de esa apostasía, llegan a ser parte de la imagen de la bestia, y ellos preparan el camino para la aparición del anticristo final en persona. Y terminarán adorando a ese anticristo. Maranata, el Señor viene, 265, dice, todos los que no tienen el espíritu de la verdad, tienen el espíritu de la verdad, es Cristo. No es solamente doctrina, es tener el espíritu de la verdad. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de seres satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 978. Bueno, Cristo, el testigo fiel y verdadero, sigue tocando la puerta de nuestros corazones, quiere entrar en nosotros para cenar y comer de su carne y de su sangre. Y que tú y yo seamos parte de ese cuerpo de Cristo, que no solamente predica la verdad, sino que también tiene el espíritu que refleja a Cristo. Y espero en Dios, hermano querido, que usted sea parte de este grupo, del grupo que participe del reavivamiento, de la reforma, del sellamiento, de recibir la lluvia tardía y de que reciba a Cristo con alegría cuando venga con poder y gloria. Te deseo esto para ti y tu familia. Siga adelante, Cristo está contigo, Él es el compañero fiel que está a nuestro lado. Y deseo en Dios que en tu corazón cada mañana nazca ese deseo de pasar ese tiempo con Cristo, para que te utilice, te moldee, te transforme de una forma que puedas glorificar al Padre Celestial en ese día, y en la noche tú sientas en tu corazón he glorificado al Padre, y tengas gozo y tengas paz, y de esta forma participar del crecimiento espiritual, crecer de gloria en gloria, para la honra y gloria de Dios. Deseo que tú seas parte de esa iglesia triunfante y final. Oremos. Amante y eterno Padre, muchas gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, porque todavía hay gracia, estás dispuesto a seguir transformando nuestra vida, nuestro corazón, y haciéndonos crecer más en la santificación. Si hay pecados, faltas y actitudes negativas en nuestras vidas, te pido que nos ilumines, danos el colirio
de la presencia de tu Hijo amado, que nos muestre cuáles son esas faltas, esas actitudes que no te honran, y que nos dé la fuerza de voluntad para colocarlas a tus pies, para que tú nos transformes cada día, Señor, para tu honra y tu gloria. Haznos crecer, Señor, en la verdad, en tu palabra, en la doctrina verdadera, que podamos asimilarla, que haga efecto en nuestra vida, impacte nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra conducta, y que también nos prepare para llevársela a otras personas. Bendice a estos hermanos que se reunieron y a los que van a escuchar este tema en los siguientes días, que tu gracia los alcance, y muchas gracias por permitirme compartir con ellos. Gracias por escucharnos y porque sabemos que vas a responder de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos y agradecemos, no por mérito propio, sino en los méritos santos, y en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.